Aprende Derecho Civil. Ahora puedes seguir aprendiendo sobre derecho civil mientras vas conduciendo, coges el autobús, esperas esa cita o simplemente paseas por la calle. Con los siguientes podcasts de la profesora Esther Monterroso podrás seguir incorporando conocimientos de derecho civil mientras aprovechas tu tiempo libre. El tema de hoy es el de la nacionalidad española. Se trata de una materia relevante ya que constituye un estado civil que influye en la capacidad de obrar de la persona y que es determinante para establecer su ley personal. De este modo, este podcast tiene por objeto repasar las premisas básicas sobre un tema siempre de actualidad, como es el de la nacionalidad, junto a los supuestos para su adquisición y su pérdida, donde expondremos algunos ejemplos prácticos. Como siempre, empiezo por presentarme. Soy Esther Monterroso, profesora titular de Derecho Civil y abogada. Comenzamos. Ni en el Código Civil ni en la Constitución española aparece una definición acerca de la nacionalidad. El concepto de nacionalidad se define como el vínculo jurídico que une a la persona con el Estado y además de ser un derecho fundamental constituye el estatuto jurídico de la persona. Como consecuencia de esa pertenencia a la nación, el sujeto tendrá una serie de derechos y obligaciones. La nacionalidad se encuentra regulada en el Código Civil en el título primero del libro primero, concretamente los artículos 17 a 28, y también se inscribe en el registro civil. Bien, a continuación, como ya habíamos avanzado, vamos a analizar los supuestos de adquisición de la nacionalidad española. La nacionalidad puede adquirirse originariamente en el momento de nacer el individuo o derivativamente, con posterioridad al nacimiento, existiendo un cambio o modificación de la nacionalidad. Veamos cada una de ellas. En primer lugar, la nacionalidad originaria. Mediante este criterio, la nacionalidad se adquiere por el nacimiento de padre o de madre español. En virtud del artículo 17 del Código Civil, los criterios para la nacionalidad española de origen son la filiación o ius sanguinis, de manera que son españoles los sujetos nacidos de padre o madre que sean españoles. La filiación, por lo tanto, puede estar referida a los dos padres o bien a uno solo. Por ejemplo, España sigue este criterio, por lo que serán españoles los hijos de españoles con independencia de donde nazcan. Por otro lado, nos encontramos otro criterio de nacionalidad española de origen, que sería el nacimiento en España o territorialidad o ius soli, también se denomina así, por el que son españoles los sujetos que se encuentran en los siguientes tres supuestos. Primero, los nacidos en España de padres extranjeros, si al menos uno de ellos hubiera nacido también en España. Esta norma nos aplica a los hijos de funcionario diplomático consular acreditados en España. Por ejemplo, una mujer colombiana que nació en Almería y su hijo también nace aquí en España, pues ese niño será español de origen. Un segundo supuesto sería los nacidos en España de padres extranjeros si ambos carecieren de nacionalidad o si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad. En ese sentido, nuestra Dirección General de los Registros y del Notariado publicó una instrucción en la que se establecía un listado de algunos países
a los que se les podría resultar de aplicación pues la ley española. Si, por ejemplo, los hijos de argentinos, de brasileños, de chilenos, colombianos, guineanos, costarricenses, entre otros, nacidos en territorio español, serán españoles con valor simple de presunción. Un ejemplo, el hijo de 2 chilenos que se encuentran en España, pues podrán, por encontrarse en este supuesto, por su propia ley que no realiza esa atribución, como ocurría en España, que veíamos en el primer ejemplo, pues podrán solicitar la nacionalidad española de origen para su hijo, previa tramitación, eso sí, del expediente de nacionalidad. Un tercer caso sería el de los nacidos en España cuya filiación no resulte determinada. A estos efectos se presumen nacidos en territorio español los menores de edad cuyo primer lugar conocido de estancia sea territorio español. Pues un ejemplo, pues sería el caso de un bebé recién nacido que es abandonado en las puertas de una iglesia. Pues en este caso, como no conocemos su filiación, pues se le asignaría esa nacionalidad española de origen y evidentemente sin importar su raza o color. Bien. Y otro criterio para la adquisición de la nacionalidad española de origen, además de este que hemos visto de la filiación y el de nacimiento en España, es el de la adopción, diferenciando aquí el legislador si el adoptado es mayor o menor de edad. Si es menor de 18 años, el extranjero, en este caso menor de esos 18 años adoptado por un español, adquiere desde la adopción la nacionalidad española de origen. Si se diera el caso que el sistema jurídico del país de origen mantiene su nacionalidad, pues también se reconocerá aquí en España. En el supuesto de que el adoptado es mayor de 18 años, pues en este caso podrá optar por la nacionalidad española de origen en un plazo de 2 años a partir de la constitución de la adopción. Bien, veamos ahora el supuesto de la adquisición de la nacionalidad por posesión de Estado, que se encuentra regulado en el artículo 18 del Código Civil y supone que tendrá derecho a la nacionalidad española aquellas personas que hayan poseído y utilizado esta nacionalidad durante 10 años, de forma continuada, de buena fe, es decir, sin que tengan conocimiento de la situación real, es decir, de que no era en realidad español, y en base a un título inscrito en el registro civil. Por ejemplo, aquella persona a la que le inscribieron como español en el registro, pero en realidad no lo era. En este caso, la nacionalidad española no se pierde aunque se anule el título que lo originó. Pongamos un ejemplo. Supongamos que Manuel adquiere la nacionalidad española porque su padre es español y cuando tiene 15 años, su padre impugna la paternidad al confesar a su madre de nacionalidad americana, que realmente, pues le confiesa que él no es el padre. Al darse los requisitos del artículo 18, se consolida la nacionalidad española de Manuel por posesión de Estado. Bien, para llevar a cabo la adquisición de la nacionalidad española por posesión de Estado, se debe iniciar un expediente con valor de simple presunción ante el juez del registro civil del domicilio del interesado, donde se deben cumplir una serie de requisitos. Pues el justo título, es decir, el título por el que se adquiere la nacionalidad española, ha de estar inscrito en el registro civil. También se requiere la posesión y utilización continuada de la nacionalidad española durante 10 años. Esto implica una actitud activa del interesado durante ese tiempo, es decir, que se haya comportado como un español, tanto en el disfrute de sus derechos como en el cumplimiento de sus deberes ante el Estado. La buena fe también se deben cumplir con los requisitos que establece el artículo 23 del Código Civil, requisitos comunes para la validez de la adquisición de la nacionalidad española por opción, por carta de naturaleza o residencia, que son los siguientes. Que el mayor de 14 años pues
y sea capaz para prestar una declaración por sí, jure o prometa fidelidad al rey y obediencia a la Constitución y a las leyes, que la persona renuncie a la nacionalidad que venía ostentando, salvo aquellos naturales de los países comprendidos en apartado 2 del artículo 24, que a los que se les concede, como veremos después, la doble nacionalidad, que pueden optar esa doble nacionalidad, que luego veremos, o sea, que son los países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal, y que se produzca la inscripción de la nacionalidad española en el registro civil español. Como decía, estos requisitos son comunes para la adquisición de la nacionalidad española, también, no solamente en este caso, sino por opción, carta de naturaleza o por residencia. Veamos ahora los supuestos de adquisición de la nacionalidad derivativa. Que mediante este criterio la nacionalidad es adquirida posteriormente al nacimiento mediante los procedimientos establecidos en los artículos 20, 21 y 22 del Código Civil. Se trata de unos procedimientos que posibilitan adquirir la nacionalidad española a las personas que originariamente tenían otra nacionalidad. Los mecanismos son 3 que vamos a analizar a continuación. El de la opción, el de la carta de naturaleza y la naturalización por residencia. Bien, el primero de ellos hemos dicho que es la opción, como supuesto de adquisición, repito, de la nacionalidad derivativa. Veamos la opción. Tienen derecho a optar por la nacionalidad española derivativa los siguientes sujetos. Las personas que estén o hayan estado sujetas a la patria potestad de un español, aquellas cuyo padre o madre hubieran sido originalmente español y nacidos en España, o los sujetos mayores de edad que estén o hayan estado sometidos a la patria potestad o a la tutela de un español. Otro supuesto de adquisición de nacionalidad derivativa es el de la carta de naturaleza. Es un criterio que históricamente concedía el rey y que actualmente otorga el gobierno, concediéndola discrecionalmente mediante un real decreto y concediendo esta nacionalidad española debido a circunstancias excepcionales concurrentes en la persona. De este modo, el artículo 21 establece que se adquiere la nacionalidad española por carta de naturaleza mediante real decreto cuando en el interesado pues concurran esas circunstancias. Así, por ejemplo, vamos a poner un par de ejemplos, pues conocido es el Real Decreto 453/2004 que concedió la nacionalidad española a las víctimas de los atentados terroristas del 11M del 2004. También, pues con fecha de 29 de octubre del 2015, pues se publicó en el BOE el Real Decreto de 2 de octubre en el que se concedió la nacionalidad española por carta de naturaleza a los sefardíes que la solicitaron por ese procedimiento con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 12/2015. Bueno, como dato curioso, podemos señalar que el 30% de nacionalidades españolas que se adquieren por esta vía, por vía decreto, por carta de naturaleza, son deportistas que han participado o van a participar en competiciones internacionales como representantes de España. Conocidos son por los supuestos, por ejemplo, de futbolistas que han adquirido de este modo la nacionalidad española, como el jugador del Fútbol Club Barcelona, Ansu Fati, que en 2019 el Consejo de Ministros le concedió la nacionalidad española para poder ser convocado por la selección. Pero además de deportistas, hay artistas, personas conocidas o incluso anónimas que también la han obtenido por distintas razones. Es el caso, por ejemplo, de Irene de Grecia, la hermana de la reina emérita, la reina Sofía. El Consejo de Ministros pues aprobó su nacionalidad en 2018 por carta de naturaleza.
Digamos que en los últimos 10 años más o menos han concedido por esta vía de la Carta de Naturaleza la nacionalidad española a unas 200 personas. Bien, otro supuesto de adquisición de la nacionalidad derivativa es el de la residencia. El Código Civil tiene en cuenta determinados plazos de residencia en España siempre que sea legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición para otorgar la nacionalidad. Estos plazos son distintos en función de estas circunstancias que vamos ahora, o determinadas circunstancias que vamos a señalar. Se hace en primer lugar un plazo general de 10 años. De residencia en España para adquirir la nacionalidad. Y luego ya establece unos plazos, con unas excepciones, unos plazos más cortos que vamos a indicar. Establece un plazo de 5 años para los sujetos que hayan obtenido la condición de refugiado. Establece un plazo de 2 años para los nacionales de origen de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal, o para los sefardíes, y un plazo todavía más reducido, que es un plazo de residencia de 1 año para el que haya nacido en territorio español, obviamente siendo extranjeros sus padres, para el que no haya ejercitado oportunamente la facultad de optar a la nacionalidad española, pudiendo haber optado, para el que haya estado sujeto legalmente a la tutela, guarda o acogimiento de un ciudadano o institución española durante 2 años consecutivos, también para el que al tiempo de la solicitud llevara 1 año casado con español o española y no estuviera separado legalmente o de hecho, para el viudo o viuda de español o española, si a la muerte del cónyuge no existiera tampoco separación, ni legal ni de hecho, o para el nacido fuera de España, de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles. El artículo 23 exige 3 requisitos para adquirir la nacionalidad derivativa cuando se trata de un mayor de 14 años y capaz para prestar una declaración. Y ya lo hemos dicho, lo repetimos muy rápidamente, es que jure o prometa fidelidad al rey, obediencia a la Constitución y a las leyes, que renuncie a su anterior nacionalidad, salvo en aquellos casos que se permite la doble nacionalidad, y siempre que la adquisición evidentemente se inscriba en el registro civil. ¿Qué trámites debemos tener en cuenta para llevar a cabo esa adquisición de la nacionalidad española? Pues que en el momento de hacer la jura o promesa de la nacionalidad española también se debe hacer la elección de la vecindad civil y con posterioridad el registro civil procederá a practicar el asiento correspondiente para expedir la partida de nacimiento para la solicitud del DNI y pasaporte. Bien, una vez analizados los supuestos de adquisición de la nacionalidad, vamos a ver ahora el caso, digamos que contrario, el de la pérdida de la nacionalidad. Bien, el artículo 11.2 de la Constitución señala que ningún español de origen puede ser privado de su nacionalidad. Por lo tanto, solo aquellos que tienen una nacionalidad derivativa podrían ser privados coactivamente de ella. Cuestión distinta es que tanto los españoles con nacionalidad originaria como derivativa puedan renunciar a ella. En consecuencia, el artículo 24 del Código Civil señala que la pérdida de la nacionalidad puede producirse por renuncia voluntaria o por privación coactiva. En el caso de renuncia voluntaria, tanto por parte de español de origen o derivativa, puede ser esta expresa o tácita. La expresa se produce mediante una declaración de voluntad cuando se tiene otra nacionalidad y se reside habitualmente en el extranjero. Y la tácita se produce en 2 supuestos. Primero, cuando se encuentre residiendo el español, la persona, habitualmente en el extranjero, se adquiere voluntariamente otra nacionalidad o se utiliza exclusivamente la nacionalidad extranjera atribuida antes de la emancipación
Y esa pérdida entonces se va a producir transcurridos 3 años desde la adquisición de la nacionalidad extranjera o desde esa emancipación. Sin embargo, el Código Civil introdujo hace ya unos años un mecanismo para evitar dicha pérdida, y es la de poder declarar en ese plazo la voluntad de conservar la nacionalidad española al encargado del registro civil. Otro supuesto de renuncia voluntaria tácita sería cuando se es nacional español, nacido y residiendo en el extranjero, por ser hijos de padre o madre españoles, también nacidos en el extranjero, y las leyes del país donde residan les atribuyan la nacionalidad de ese país. En tal caso, se producirá la pérdida de la nacionalidad española, salvo que se declare su voluntad de conservarla ante el encargado del registro civil en ese plazo de 3 años, pues a contar siempre desde esa mayoría de edad o desde la emancipación, con una excepción, que también hay que señalarla, que no se pierde la nacionalidad española de esta manera cuando en el momento de esa renuncia España se encontrará en guerra. Bien, el otro supuesto de pérdida al que hacíamos referencia es el de por privación coactiva de la nacionalidad, que tiene lugar únicamente respecto a españoles con nacionalidad derivativa, es decir, españoles que no sean de origen. ¿Y cuándo eso ocurre? ¿Cuándo puede suceder? Cuando el sujeto entre voluntariamente al servicio de armas o ejerza un cargo público en un país extranjero contra la prohibición expresa del gobierno español, o en el expediente seguido para adquirir la nacionalidad española se incurrió en falsedad, ocultación o fraude. A continuación debemos preguntarnos si tras esa pérdida es posible la recuperación de la nacionalidad. Por los supuestos por los que los españoles pueden recuperar la nacionalidad española se encuentran contemplados en el artículo 26 del Código Civil y son dos, ¿no? Por recuperación ordinaria o por habilitación legal. Por recuperación ordinaria se requiere que la persona que lo solicita, el peticionario, sea residente legal y habitual en España y que declare ante el encargado del registro civil su voluntad de recuperar la nacionalidad española. Y también es precisa la inscripción de esa recuperación en el registro civil, obviamente. Y el otro supuesto es el de la habilitación legal, que es en la de aquellos casos en los que la nacionalidad se hubiera perdido por privación coactiva y es posible entonces recuperarla mediante una habilitación discrecional concedida por el gobierno. Y por último vamos a ver los supuestos de doble nacionalidad. Antes de nada, debemos indicar que los ciudadanos de la mayoría de los países deberán renunciar a su nacionalidad para obtener la nacionalidad española por residencia. Generalmente así, cuando un ciudadano se solicita la nacionalidad española por residencia, debe renunciar a su nacionalidad de origen y en caso de no hacerlo no podrá obtener la nacionalidad española. Sin embargo, España ha firmado convenios de doble nacionalidad con algunos países, lo que supone que los ciudadanos de esos países no tienen que renunciar a su nacionalidad de origen y, por tanto, pueden tener esa doble nacionalidad. Por razones históricas, además, culturales y políticas, con determinados países se permite la doble nacionalidad. De esta manera, estos sujetos pueden ser adquirientes de la nacionalidad española, como hemos dicho, se renuncia a la anterior y se puede obtener, y así se lo indica el código, con los nacionales de países iberoamericanos y Puerto Rico, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Andorra y Portugal, con los que además España tiene suscritos esos convenios de doble nacionalidad. A estos efectos, los países iberoamericanos son aquellos en los que una de sus lenguas oficiales son el español o el portugués. Disponer de esa doble nacionalidad significa ostentar una condición personal que le permite ser nacional de dos países de forma simultánea, lo que implica un doble vínculo jurídico con ambos países.
De este modo, la persona es nacional de las dos naciones al mismo tiempo, gozando de plenamente la condición jurídica de ser nacional de uno y otro país. Ahora bien, esto no significa que dicha persona esté sometida a ambas legislaciones de forma simultánea, sino que se articulan medios para que una de las dos nacionalidades tenga preferencia. La mayor parte de los convenios de doble nacionalidad se recoge que el punto de referencia será el domicilio. De esta manera, las personas con doble nacionalidad están sometidas a las leyes del país en el que residen. Bien, concluimos así el repaso de las premisas básicas de la regulación del Código Civil en materia de nacionalidad. Espero que estas indicaciones os hayan resultado útiles para afianzar el aprendizaje de la nacionalidad española como Estado civil. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente podcast.